Hola, muy buenas y bienvenidos al curso de jQuery de desarrolloweb.com. En este vídeo vamos a ver los métodos CSS que sirven para averiguar la posición y dimensiones de los elementos de la página. Como solemos hacer, os muestro ahora mismo el manual de jQuery para que ubiquéis el lugar donde está el texto del contenido que vamos a ver en este vídeo. Digo que puede ser interesante echarle un vistazo a este texto y luego ver este vídeo donde vamos a tratar los temas que se ven en este artículo de las funciones CSS de jQuery para conocer el tamaño y posición de los elementos. Además, quiero decir que en este artículo tenemos contenido adicional al cual vamos a ver en el vídeo. En el vídeo lo veremos todo por la práctica y trabajaremos con cosas que tampoco se están explicando en este artículo. Pero bueno, entonces las informaciones en texto y los vídeos que estamos realizando en jQuery se complementan, con lo cual es interesante verlos. Y os muestro también en la documentación de jQuery, aquí en la clasificación de los métodos de CSS, que vamos a trabajar con el método offset, por lo menos en principio, y luego veremos inner height y inner width. ¿De acuerdo? También en el artículo se ven otros métodos como outer height y outer width que son muy parecidos, pero que no se explican en este vídeo. De acuerdo, entonces vamos ahora ya a crear el archivo donde voy a crear el ejemplo para explicar estos métodos para obtener las dimensiones y el posicionamiento de otros elementos en la página. Muy bien, es un archivo HTML y ahora lo abro y con lo cual se está creando ya en mi proyecto dentro del cómodo Edit. Lo tengo ya en la carpeta de los ejemplos de los métodos CSS. Entonces ahora voy a trabajar aquí y voy a recortar estos vídeos para mostrar ya la página básica para empezar a escribir scripts jQuery. Muy bien, pues aquí la tenéis, en la cual he creado un script para incluir el framework jQuery y después otro script con un document.ready que sirve para ejecutar acciones solo cuando la página esté lista para modificar pues, los elementos de la página, modificar el DOM de la página. Y ahora vamos a empezar por ver cómo trabajar con el método offset. El método offset sirve para obtener la posición de elementos en la página y con esto obtendría la posición de las etiquetas H1, de los encabezamientos de nivel 1. Voy a meterlo dentro de un alert para mostrarlo por pantalla. Veis que offset devuelve un objeto que tiene una propiedad que se llama top y yo al acceder a esa propiedad pues obtengo la posición top de ese elemento H1, que es esto de aquí. Son 21 píxeles y algo, ¿no? Para que se vea, voy ahora a poner aquí unos BRs, con lo cual estoy lanzando o poniendo más para abajo ese encabezamiento y con lo cual la posición top ahora ha variado. Si yo le quito aquí algún BR, todavía veremos que nos da otro valor de posición top. De acuerdo, pues eso ya habéis visto cómo obtener la posición desde la parte de arriba de la página hacia abajo, en los píxeles que hay, para encontrar este elemento. Y de esta manera hemos conseguido la posición top, pero también podemos obtener la posición left simplemente colocando aquí la propiedad left del objeto que nos devuelve el método offset. Bueno, entonces ahí tenéis el top y el left, que sería 8. Si quisiera, pues podría poner, por ejemplo, un margin aquí en este elemento para cambiar su posición. Sabéis que el atributo margin sirve para crear un margen, pero claro, al mover un margen, al crear un margen en ese elemento, estoy moviéndolo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, donde sea, ¿no? Entonces voy a hacer este margen de 100 píxeles y ahora grabo la página y con lo cual estamos viendo que el H1 ha modificado su posición y también los valores top y left que nos devolvía el objeto que nos devuelve a su vez el método offset han cambiado también sus valores, ¿no? Pues porque la posición del elemento ha cambiado. Muy bien, pues con esto ya sabéis manejar este offset. Así que ahora vamos a pasar a otro ejemplo un poquito más complejo de offset en el cual vamos a crear un campo input y al pulsar ese campo input nos va a aparecer una serie de capas que, o bueno, por lo menos una capa
con una serie de contenidos que aparecerán posicionados al lado del campo input. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a hacer con offset para averiguar la posición del campo input y luego aplicaremos los estilos CSS para posicionar la capa que queramos mostrar al lado del campo input. ¿De acuerdo? Entonces estoy colocando ya esa etiqueta input dentro de un formulario porque en teoría los inputs deben ir dentro de los formularios y es un input type text. Le pongo un size cualquiera y un identificador para poder referirme a él a través de los scripts jQuery. ¿De acuerdo? Ese identificador es importante porque tengo que acceder a ese campo y lo voy a hacer a través del identificador. Muy bien, pues ya tengo ese input y ahora vamos a trabajar sobre ese input para hacer que cuando se haga clic sobre ese input, como digo, se generen dinámicamente unas capas y esas capas se posicionen al lado del input. Bueno, pues entonces vamos a empezar por crear dinámicamente esas capas que deben posicionarse al lado del input. Bueno, y no sé si habíamos visto esto dentro de vídeos anteriores del manual de jQuery, pero vamos a ver cómo crear dinámicamente elementos de la página o elementos para luego insertarlos en la página. Entonces, esa creación dinámica de elementos se hace con la función jQuery y indicando entre comillas el código HTML de aquellos elementos que quiero generar dinámicamente. Muy bien, entonces por ejemplo sería un elemento div al cual le puedo colocar una clase, luego podemos definir los estilos CSS de esta clase, por ejemplo la clase elemento, elementos, de acuerdo, pues entonces tengo aquí ese div y ahora barra div y con lo cual he creado un div en una variable que se llama capa elementos. ¿De acuerdo? Ese div no aparece todavía en la página, simplemente se ha creado una variable que es un objeto jQuery que contiene esa capa div con class elementos. Pero ahora de momento esa capa no aparece, simplemente está en la memoria JavaScript. De acuerdo, ahora voy a hacer varios enlaces para crearlos también dinámicamente y meterlos dentro de esa capa. ¿De acuerdo? Entonces podría hacer un bucle for, pues por ejemplo, podría hacerlo de cualquier otra manera, pero voy a hacer un bucle for en el cual voy a hacer varias repeticiones y en cada una de esas repeticiones voy a crear un elemento y lo voy a meter dentro de la capa. ¿De acuerdo? ¿Cómo creo un elemento? Bueno, va a ser un elemento enlace, entonces de la manera similar a como había creado esa capa, pues con la función jQuery, la función $, voy a crear un enlace indicando, entre comillas, el código HTML del enlace que quiero crear. Muy bien, creo un enlace, el href, lo pongo almohadilla, un href vacío porque no quiero ir a ningún sitio con ese enlace. Y ahora el texto del enlace, al cual le voy a concatenar la variable i, que es la que lleva la cuenta de las repeticiones. Entonces el texto de ese enlace será enlace 1, en la siguiente repetición será enlace 2, bueno, empezará por 0, porque el bucle empezó por 0, entonces será enlace 0, enlace 1, tal cual, así, hasta el número de repeticiones que hemos configurado en este bucle. Y aparte de crear ese enlace, pues lo que decía, tengo que insertarlo, tengo que añadirlo dentro de la capa div class elementos, con lo cual lo hago con el método append. Append, ese método me sirve para añadir código HTML o elementos jQuery en la capa elementos, en este caso en el método, en la capa o en el jQuery que recibe el método append. ¿De acuerdo? Entonces, con cada una de esas repeticiones iremos colocando el enlace que se ha generado dentro del código de la capa elementos, dentro del div capa elementos. Muy bien, entonces ahora quiero posicionar esa capa elementos en un lugar próximo al lado, la voy a colocar un poquito a la derecha, del campo input. Bueno, el objetivo es colocarlo un poquito a la derecha, de momento. Vamos a aprender ahora cómo posicionar un elemento
en otro lugar. Entonces sería con el objeto jQuery capa elementos, con el método CSS que vimos en el vídeo anterior del video tutorial de jQuery, yo indico pues los atributos CSS que quiero actualizar, y en este caso será el atributo top y el atributo left. Y los valores los tengo que indicar a continuación, los obtengo a través de una llamada al método offset sobre este campo. ¿De acuerdo? Entonces mi campo, voy a copiar este identificador, lo puedo acceder a través de la función $, que es la función jQuery, y ahora ya tengo ese elemento, y sobre ese elemento puedo calcular el offset, y ese offset a su vez me devuelve un objeto que yo tengo que obtener el top, en este caso, porque quiero obtener el valor top, y luego lo voy a concatenar con px, porque al indicar un valor CSS para un atributo como top, tengo que indicar la unidad que también debo colocar a ese elemento. Bueno, pues el left es muy parecido, simplemente que el método offset vamos a utilizar lo que nos devuelve en la propiedad left. Muy bien. Además, como quiero ponerlo un poquito a la derecha, pues voy a sumarle unos píxeles. De momento voy a poner estos 150. Bueno, voy a probar antes de sumar esos píxeles para ver cómo está saliendo hasta ahora. Vamos a hacer un preview aquí en el cómodo edit. Y vamos a echar el vistazo a la página en funcionamiento. Y estoy viendo yo que me sale el campo de texto un poquito más abajo, pero no me salen los enlaces ni ningún rastro de la capa elementos esta. Bueno, esto es un detalle un poco tonto, es que la capa elementos la he generado dinámicamente, está en la memoria de JavaScript, pero no está dentro del contenido HTML de la página. Entonces debo añadir el código de la capa elementos, debo añadirlo al cuerpo de la página para que pueda aparecer en la página web. Entonces vamos a ver esto una vez lo hemos añadido. Y para añadirlo tenemos que hacer un capa elementos, no, tengo que hacer un document.body, o sea, el objeto jQuery de document.body. Con eso accedo al cuerpo de la página, al body, a lo que es la etiqueta body, y dentro de la etiqueta body le voy a añadir esa capa elementos. Entonces estoy añadiendo el código de la capa elementos dentro de lo que es el contenido, el cuerpo de la página. Y además me estoy dando cuenta que quiero aplicarle algunos estilos a esa capa, porque tendría que por lo menos darle la posición absolute, en position, el valor position absolute, para que los atributos top y left tengan sentido, porque si no haces el position absolute, el navegador ignoraría esos atributos top y left que hemos indicado con la función CSS de jQuery. Entonces simplemente hacemos aquí el position absolute, muy bien, en la capa elementos, y vemos que están apareciendo aquí esos enlaces ya, pero realmente no está apareciendo como yo querría. Yo realmente esperaba ver esos enlaces encima, justo encima del campo input, pero bueno, estoy haciendo alguna cosita mal. Lo que pasa es que el cómodo edit no me da los errores JavaScript, entonces voy a abrir este archivo dentro de Firefox y ahí podré a través del Firebug entender un poquito mejor qué es lo que puede estar pasando. Pero bueno, un pequeño detalle aquí, este style del margen al H1 se lo voy a quitar. Voy a quitar todo el atributo style para quitarle el margen a ese H1. Eso es un detalle que no tiene nada que ver con mi problema. Y vamos a ver esto en Firebug, en Firefox, con el complemento Firebug para ver los errores. Muy bien, pues ya estamos aquí en Firefox y ahora abrimos el Firebug para ver qué pueda estar pasando. Vamos a ver aquí en la consola. No me aparece nada, ningún error. Pero estoy viendo yo aquí que los elementos estos no están posicionados. Los elementos, o sea, la capa esta de elementos no tiene ningún estilo del top y el left que yo debía haber puesto con el offset, con el método offset.
Entonces voy a echarle un vistazo porque el método offset no está funcionando. Y aquí, bueno, ya veo el detalle. Es que offset es un método y como es un método recibe, tenemos que indicar aquí los paréntesis para que se ejecute. Y ahora sí, los enlaces se muestran justo encima del campo de texto. Ahora es tal como yo esperaba, pero lo que os decía, quiero que aparezcan al lado y no encima del campo de texto, con lo cual debería hacer aquí a la posición left, añadirle, pues yo sé, yo que sé, 150 píxeles o lo que sea. Vamos a ver, añadirle esos 20 píxeles y veis que ha modificado aquí, pero no es suficiente. 150 sería ya suficiente como para que los enlaces aparezcan al lado del input. Muy bien, si yo moviese el input a un lado, pues colocando aquí un texto, automáticamente ese input ha modificado su posición y la capa de enlaces también modifica su posición porque está posicionada en relación a ese campo input. ¿De acuerdo? Quizás 150 píxeles sería excesivo, con unos 110 los enlaces me quedan más cerquita del campo input. Muy bien, espero que me perdonéis estos errores, pero incluso hasta es positivo ver cómo me equivoco para que vosotros podáis ver los errores típicos que pueden surgir al generar estas páginas web y cómo resolverlos. Ahora estáis viendo que estoy dándole unos estilos a los elementos que hay dentro, a los enlaces que hay dentro de la capa elementos, con clase elementos, y estos enlaces, pues bueno, voy a ponerlos con display block para que se comporten como bloques y no como elementos inline. Les voy a aplicar un margen para que no aparezcan pegados el uno al otro. Vamos a echar un vistazo. Y además voy a darle un borde a esta capa de elementos. Un borde grisáceo aquí. Y ya lo tenemos aquí, esos enlaces y ese borde. Voy a cambiarle, voy a aplicarle un poquito de margen también a los lados. Muy bien, entonces ya tenemos esos enlaces más holgados en un espacio mejor. Pero veo que todavía podría aplicarle un margen un poquito superior y bueno, esos 5 píxeles ya me queda suficiente como para que los enlaces no aparezcan muy juntos uno al lado del otro. A continuación vamos a ver cómo hacer que esos enlaces aparezcan solo cuando se haga clic sobre el campo input. Para ello, de momento, voy a aplicarle un estilo a la capa elementos para que no se vea en la pantalla, al menos hasta que yo quiera, ¿no? Entonces simplemente voy aquí a hacer un display none para que esa capa, en principio, aunque yo la coloque dentro del documento de la página, no se muestre todavía. Y ahora voy a definir el evento click sobre el campo input. Y todo ese código que estoy marcando será el código que ejecutaré cuando se haga clic sobre el input. Muy bien, entonces voy aquí a modificar, o a crear, mejor dicho, el método clic sobre el input. Entonces tengo aquí el objeto jQuery, el campo input es con almohadilla mi campo, estamos accediendo a él a través del identificador, y punto, ahora clic para indicar el método clic que queremos poner en marcha, y luego la función, unos paréntesis, unas llaves, y dentro de esa función tengo que colocar todo este código jQuery que tenemos aquí debajo. Bueno, lo puedo cortar todo esto y pegar aquí dentro del código de la función. Lo pego y ahora con esto los elementos de la página que está en la capa de elementos no se colocarán o no se crearán hasta que no se haga clic sobre ese campo input. Ahora vamos a hacer el preview dentro de Comodo Edit de este script en marcha, pero recordar que este display none hará que no se vea nada en la página. En principio que no aparezca nada en la página. Aunque yo haga clic dentro de ese input,
no se está mostrando nada todavía. Bueno, pues para mostrar ese elemento voy a hacer un pequeño efectillo dentro de jQuery, que no hemos visto quizás todavía en estos vídeos, pero me lo voy a permitir explicaros que con el método slideDown consigo que un elemento que tiene displayNone, que no se está mostrando en la página, se muestre y además se muestre con un efecto cortinilla que estáis viendo ahí, desde arriba hacia abajo. Pero bueno, voy a ocultar el código, voy a comentar un momento este código de slideDown para demostraros que si no estuviese yo clic aquí en este elemento y no ocurre nada. Entonces ahora con el slideDown hago clic y pum, la cortinilla, aparece esos elementos, esa capa, con una cortinilla hacia abajo, que es un efecto bastante chulo y, como habéis visto, es casi inmediato de hacer. Muy bien. Ahora voy a definir un evento click para cada uno de los enlaces que estamos creando aquí. ¿Y qué quiero hacer? Pues bueno, por hacer alguna cosita, quiero que cuando se pulse el enlace, aparezca el texto de ese enlace dentro del texto del campo input, dentro del value del campo input. Y eso lo hago con una función click, un evento click que se hace con el método click y entre paréntesis le indico la función que quiero ejecutar cuando se pulse ese enlace. Y lo que os digo, lo que quiero hacer es que en el campo, mi campo, que es el campo input, cambiemos el texto, pero eso no se hace con text. En este caso sería con el value, porque es un campo de texto. Cambiemos el valor de lo que está escrito dentro de ese campo de texto y le pongamos el propio texto del enlace. En este caso, la variable this contiene una referencia al objeto que está recibiendo este evento click. Entonces con $, entre paréntesis this, consigo el objeto query, el objeto jQuery relacionado con ese enlace. Entonces si ahora pulso ese enlace, aparece ahí enlace 0 o enlace 2, el texto del enlace que haya pulsado. Muy bien, aparte de pulsar ese enlace, lo que quiero es ocultar la capa del enlace. La capa donde están los enlaces sería la capa elementos, lo que hay en la variable capa elementos. Lo quiero ocultar y eso lo voy a hacer con un slide up, en este caso para que la cortinilla suba y se oculten los elementos. Vamos a guardarlo, lo ejecutamos y al darle un enlace aparece el texto y además la capa se borra con una cortinilla, se oculta con una cortinilla. Bueno, pues habéis visto qué fácil. Hemos creado un componente jQuery que funciona, aún querríamos hacer varias modificaciones, pero que funciona de manera que se despliegan varios elementos que yo puedo asociar a ese campo de texto. Es una especie de campo select, pero modificado con jQuery para que haga efectos y funcione a través de un campo de texto y no un campo de select de formulario. Muy bien, vamos a seguir trabajando y mostrando otros otros métodos interesantes. Hemos visto offset y ahora vamos a ver inner height e inner width, que sirven para obtener las dimensiones de los elementos. Las dimensiones internas sería con este inner height, en este caso la dimensión de altura interna, es decir, sin contar los bordes del elemento y sin contar el margen que tenga. Entonces vamos a poner en marcha una pequeña modificación para calcular el inner width del campo de texto para colocar justo el elemento a la derecha del campo de texto en el píxel exacto donde acaba el campo de texto. Así que voy a calcular la posición, mejor dicho, la dimensión exacta de este campo input. Y eso lo puedo hacer aquí a través de, pues bueno, una variable, tamaño campo. Esa variable le voy a asociar o le voy a asignar el valor que me devuelva el método innerWidth sobre el elemento mi campo. Esto sería con el $, entre paréntesis, comillas, almohadilla mi campo, innerWidth,
accediendo a este método que me da esa anchura. Y ahora voy a hacer un alert del tamaño del campo para comprobar si ese dato me lo está mostrando bien. Vamos a ver ese tamaño del campo, de ese campo input. Hago clic aquí y me dice 99, o sea, el campo input ese está ocupando 99 píxeles. Entonces simplemente aquí, en vez de sumarle 110, le voy a sumar 99. Perdona, no le voy a sumar 99, voy a sumar lo que tenga la variable tamaño campo, ¿no? Que es justamente ese 99. Bueno, ese alert ahora lo tengo que quitar. Y veis, aparecen ya los enlaces pegaditos al campo. Muy bien. ¿Cómo haría si quisiera que no apareciesen justo los enlaces a la derecha del campo, sino que apareciesen abajo del campo? Y además, que la capa de los enlaces midiese exactamente la misma anchura que el campo de texto. Bueno, pues para el tema de la anchura, simplemente tengo que aplicarle un width a esa capa de los enlaces, un estilo CSS para la anchura, el width, en el cual le asigno el mismo tamaño del campo que tenga, concatenado con px, con lo cual esa anchura ya estaría de esta manera colocada, esa anchura del campo. Y luego el campo no lo modificaría en la posición left, lo que modificaría sería la posición top. Y eso lo voy a colocar directamente aquí, una llamada a inner, en este caso sería height, sobre el campo mi campo, y con esto obtengo esa altura del campo y lo que hago es colocar la capa elementos en la posición del campo más la altura que tenía el propio campo de texto. Lo obtengo con el inner height. Además, como estáis viendo, estoy colocando unos paréntesis para que esa suma se haga con números enteros y no sea la concatenación. Es un detalle importante porque a veces cuando estamos haciendo sumas y concatenaciones se pueden confundir las sumas con las concatenaciones en JavaScript, pero bueno, eso lo deberíais saber. Estáis viendo ya que este enlace 2, enlace 3, al pulsar los enlaces aparece la capa justo abajo del todo con la misma anchura que el elemento y perfectamente alineado al campo de texto. Vamos a continuar mostrándoos un pequeño detalle aquí en el código jQuery. Veis que tengo muchas referencias aquí a mi campo y mi campo. Vamos a ver. Pues todas esas referencias a mi campo en realidad hacen referencias al elemento que ha recibido el clic. Entonces yo al principio puedo hacer una variable elemento con $this. Con eso obtengo en elem, la variable elem, una referencia a mi campo, al campo que ha recibido este método click. Entonces yo puedo utilizar ese elem aquí repetidas veces dentro del código de este evento. Puedo utilizar, en vez de esa referencia a mi campo todo el tiempo, referencias a la variable elem, con lo cual obtengo un código más corto y de mayor calidad y más portable. ¿Por qué es más portable? Porque si yo quisiera ahora cambiarle el nombre al campo de texto, lo podría hacer perfectamente y no tendría que cambiar el código de todas las funciones. Vamos a ver el preview, a ver si sigue funcionando. Y efectivamente sigue funcionando. Ahora veamos cómo puedo cambiarle el nombre del campo, o mejor dicho, el identificador, el atributo ID del campo este de texto. Entonces yo podría cambiar este identificador perfectamente por cualquier otro identificador y no tendría que andar cambiando todo el código de todas las referencias a ese identificador. Pues, por ejemplo, aquí podemos colocar otro campo y ahora eso lo voy a copiar. Y el único sitio donde sí debería cambiarlo es aquí, cuando yo defino el evento click a ese campo. Pero bueno, estáis viendo que el detalle de cambiarlo en un solo lugar es mucho mejor que andar utilizando esa referencia todo el tiempo con el identificador y tener que luego cambiarlo repetidas veces en el código del script. Ahora quiero mostraros un detalle que quizás ya habéis visto que ocurre en este script. Es que yo si pulso repetidas veces me van desplegándose
de repetidas capas. Yo tengo que pulsar varios enlaces para que al final se borren todas las capas. Es decir, que yo cada vez que hago clic en ese campo de texto se genera otra vez la capa. Y eso es un detalle que además lo puedo ver aquí en el Firebug. ¿Veis? Aquí aparece la capa con class elementos y yo pulso otra vez, aparece otra capa con class elementos. Y cada vez que voy pulsando se van generando capas adicionales. Eso es un detalle que podemos corregir. Sería un error que deberíamos corregir en nuestro script para que funcione todo perfectamente. Y voy a enseñaros a hacerlo, o por lo menos una de las maneras que yo podría utilizar para hacer esta tarea. Muy bien, pues voy a guardar en el elemento input, voy a guardar una referencia a la capa de los enlaces, a la capa elementos. ¿De acuerdo? Esa referencia me vendrá bien para luego acceder a ella en sucesivas llamadas a este métodos click sobre ese campo input. Entonces simplemente con el método data yo puedo indicarle primero el nombre del dato que quiero guardar y a continuación el valor del dato que quiero guardar. Entonces acabo de guardar una variable que se llama caparel dentro del elemento input y le he asociado el valor del objeto jQuery capa elementos. Más tarde yo podría acceder en el código de este evento a el dato capa rel. ¿De acuerdo? Entonces puedo hacer un if, pero no, este if no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer después de haber definido la variable elem. Entonces aquí hago un if elem.data, con lo cual accedo a un dato y entre comillas indico el dato al que quiero acceder. Sería la capa rel, capa relacionada, ¿no? Entonces, a la capa relacionada, y si lo que hay dentro de capa rel es igual a null, quiere decir que esa capa relacionada no la había llegado a crear. Si no la había llegado a crear, pues bueno, voy a crear dinámicamente los elementos y hacer todo eso que está puesto en este código que estoy señalando. Voy a identar eso un poquito hacia el lado, muy bien. Y ahora aquí podría cerrar la llave del if. Eso sería todo lo que tengo que hacer si esa capa rel no se había generado, si no se había guardado nada en ese dato capa rel. Entonces voy a echarle un vistazo. Si yo ahora pulso aquí, se muestra esa capa elementos. Si yo vuelvo a pulsar ahora el campo de texto, no ocurre nada, no se vuelve a generar esa capa de elementos. Muy bien, por ahora está bien, pero quiero modificar un poco el comportamiento para que todavía sea un poquito mejor este script. En el caso de que esa capa rel estuviese creada, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero ocultarla. Si hago un primer clic, que se muestre la capa, y si hago un segundo clic, que se oculte la capa de elementos. Es decir, quiero ocultar la capa con los enlaces, y para ello lo voy a hacer con un pequeño efecto jQuery de un slideUp, y lo primero que tengo que hacer es acceder a la capa de los elementos. Y para ello accedo a través de la referencia que había guardado dentro de elem.data. Y aquí indico que es la capa rel, entre comillas, debo indicar el dato al que quiero acceder, que es la capa relacionada. Entonces, una vez ya tengo la capa relacionada, yo puedo pedirle que haga el efecto slideUp para ocultar la capa con una cortinilla hacia arriba. Esto lo podemos ver en funcionamiento, vamos a verlo en el Firefox. Entonces yo actualizo y al darle un clic aquí me muestra, de hecho está aquí la capa y al darle otro clic me la oculta y la capa continúa ahí. Pero ahora al darle otro clic no me hace nada. ¿Por qué? Porque es que siempre está intentando ocultar la capa porque esa capa ya está creada. Bueno, entonces hay que hacer otra comprobación dentro del if, hacer otra comprobación para solventar este problema. O sea, en el caso de que la capa
ya estuviese creada, tengo que comprobar si la capa estaba mostrándose o no estaba mostrándose. Porque en el caso de que se estuviese mostrando, tengo que ocultarla, y en el caso de que estuviese ocultada, tengo que mostrarla. Eso lo voy a hacer a través del atributo display, o sea, a través de una comprobación del atributo display de CSS. Y entonces, bueno, pues podría crear una variable, perdón, display capa elementos, en el cual asocio lo que haya en el atributo CSS display. Muy bien, ahora puedo hacer una comprobación ya, a ver si ese display de la capa elementos es igual a none. Si es igual a none, entonces es decir que la capa no se estaba mostrando, estaba oculta. Entonces hago el slide down para mostrarla con una cortinilla hacia abajo. Y en el caso de que sí que estuviese mostrándose, hago un slide up para ocultarla. Vamos a probar esto, funcionamiento, y ahora vamos a ver, a un clic, la capa aparece, otro clic, la capa desaparece, y otro clic aparece de nuevo, y otro clic desaparece. Muy bien, pues esto está funcionando perfectamente. Ya tenemos nuestro componente realmente funcionando y sin ningún problema, ningún error. Podríamos dejar el ejemplo por aquí porque ya está funcionando, es perfectamente funcional, pero voy a hacer un último detalle que va a mejorar bastante el aspecto. ¿Veis estas dos imágenes, el más y el menos? Las dos imágenes las voy a poner como imagen de fondo en el campo input para que ese más simbolice que el campo input se puede pulsar y el menos que se puede pulsar de nuevo para ocultar la capa de los enlaces que aparece debajo. Entonces voy a crear dos clases. Una clase más, clases de CSS, ¿de acuerdo? La clase más con un background, la URL, pues la imagen más.png. Además eso no queremos que se repita esa imagen, lo hacemos con no repeat. Y queremos que la imagen, el fondo, esté alineado a la derecha. Muy bien, ya tenemos esa capa, esa clase más, perdón. Y ahora vamos a hacer la clase menos. Voy a copiar este código fuente y lo único que tengo que cambiar es aquí el nombre de la clase y el nombre del archivo .png que quiero poner como fondo. Muy bien, aquí tenemos menos. De acuerdo, entonces ahora quiero que en principio el campo de texto, input en el código HTML, tenga la clase más, para indicar que pulsándolo podemos desplegar la lista de enlaces esa, ¿no? Entonces aquí tenemos class más. Ahora mismo debería aparecer ya el símbolo del más al lado del enlace. Muy bien, está apareciendo. Lo que pasa es que lo que es la capa del input se ha modificado un poco el aspecto. Si lo quisiera colocar otra vez el input más o menos como se veía originalmente, tendría que colocar aquí algún otro estilo de CSS. Voy a probar aquí ese transparent. Lo voy a poner también. Está bien, ese transparente indica que el color de fondo es transparente. Y en ese caso, no me modifica el campo de texto para colocarlo otra vez. Entonces simplemente le voy a cambiar el borde. Deseado de un píxel sólido y además de un color azul clarito, que es como estaba antes. Vamos a ver aquí el RGB, por ejemplo, CC o 99F. Es un color azul bastante claro. Ahora mismo lo probaremos a ver cómo queda. Actualizamos y bueno, no sale del todo mal, pero habría que colocarle un poquito de padding para que el borde no esté colocado exactamente al lado del contenido del campo. Muy bien, pues un padding de 3 puede ser suficiente. También lo voy a colocar en la clase menos para que esos estilos también sean para clase menos. Y ahora estamos viendo cómo esto funciona perfectamente. Ya tiene un estilo adecuado, más o menos parecido a como estaba antes. Ahora
lo que os decía, cuando se pulse una vez, tendré que quitar la clase más y poner la clase menos para que aparezca el simbolito de la imagen menos ahí en el campo de texto, como fondo del campo de texto, ¿no? Entonces vamos a hacerle el add class. Bueno, y recordar que esto de add class y remove class ya lo vimos cuando estuvimos trabajando con los métodos de atributos de jQuery, ¿de acuerdo? En vídeos anteriores del video tutorial de jQuery. Y entonces, aparte del add class de menos, tengo que hacer el remove class de más. Muy bien. Echamos un vistazo. Bueno, antes de hacer esto, voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí. Cuando hagamos el slide down, también tengo que quitarle la clase más y poner la clase menos. Y al hacer el slide up, tengo que quitar la clase, en este caso será añadir la clase más y quitar la clase menos. Y ahora veréis que con este juego de clases el componente gana un poquito de vistosidad porque hacemos aquí un pequeño detalle gráfico que cambia con la actividad del usuario. Bueno, vamos a actualizar esto y ahora tenemos el más porque la capa se puede desplegar. Pulso y me sale el menos, vuelvo a pulsar, me sale el más, pulso de nuevo, me sale el menos y bueno, así todo el tiempo. Estamos viendo que funciona perfectamente, pero si además pulso los enlaces, estoy aquí, me sale el menos, no, debería salir más ahora. Vale, eso es un pequeño detalle, que esto del más y el menos, también debo copiarlo aquí en el evento click de los enlaces y en concreto tendré que quitar la clase menos y poner la clase más. Entonces add class será más y remove class menos. Vale, este último detalle vamos a ver si funciona al darle aquí y ahora pulso los enlaces y sí, ahora me aparece el más y menos indicando visualmente ese detalle, si estaba o no desplegada la capa con los enlaces. Muy bien, pues con esto hemos terminado nuestra práctica de jQuery. En esta práctica en la que hemos aprendido los métodos que me sirven para averiguar la posición y las dimensiones de los elementos de la página. Espero que os haya parecido interesante y os cito dentro de poco para un vídeo de jQuery en desarrolloweb.com. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.